Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Ania Quijano y en esta ocasión traigo para ti una charla por demás interesante. Está conmigo ni más ni menos que el doctor Rafael Pámanes Bringas. Rafael, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Me gustaría, en primer lugar, que compartieras con todos nuestros amigos un poquito cuál ha sido tu trayectoria profesional. Veo aquí que tienes, muchísimos títulos, no se alcanzan a ver todos, pero tiene la pared con muchos títulos. Platícanos, Rafa, ¿qué has hecho además de estudiar? Muchas gracias, Jania. Pues es un gusto, un placer estar compartiendo contigo el día de hoy. Gracias por esta entrevista. Y pues efectivamente yo arranco mi carrera en el mundo médico empezando mi carrera en 1983. Okay. Tuve la oportunidad de elegir la universidad, pasar las universidades en donde hicimos los exámenes de admisión y decidí venirme al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, de donde tengo el título de médico cirujano. Del TEC de Monterrey, va muy bien. Sí. Yo también soy exatec, no sé si sabías. Muy bien. Bueno, pues un saludo al alma mater. Al alma mater, muy bien, sí, ok. ¿Y cuál es tu especialidad? Bueno, posteriormente apasionado por una rama de la medicina que es la dermatología, decido hacer un posgrado en dermatología. Okay. Y bueno, seguí estudiando mucho todo el área de la medicina interna, Okay. con la finalidad de no alejarme del mundo de la medicina general que aprendimos en la carrera de medicina. Okay. Y eso fue lo que me ha llevado o lo que me llevó a estar trabajando tanto en el área de la medicina interna como en el área de la dermatología durante aproximadamente unos 10 años posteriores al término de mi carrera. Ajá. Y al estar después de terminar la especialidad. Aproximadamente hace 15 años decido incursionar un poco por la inquietud que tenía desde que me gradué, incursionar en el mundo de la medicina, donde está la homeopatía, okay, donde está la acupuntura, donde está la herbolaria científica, todo el tema de los fitonutrientes. Hice un posgrado en homotoxicología, que es una rama de la medicina biológica, okay, es como una prima hermana de la homeopatía. Esta rama de la medicina nace en Alemania con el doctor Rekebeck. Okay. Entonces hice mi posgrado en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, aquí en México, con el doctor Arturo Toledo, un gran médico internista, y ese fue como mi introducción a este mundo de la medicina integrativa y la medicina funcional. Posteriormente decido hacer medicina funcional también en los Estados Unidos, en el Instituto de Medicina Funcional. ¿Qué es medicina funcional? Porque no sé si ustedes sepan, pero yo no sé. Bueno, la medicina funcional es una rama de la medicina que nace con esta corriente de generar salud a partir de ayudar a regenerar a los órganos que han perdido su función. Okay. Por eso el tema de medicina funcional. Okay. Es decir, ayuda de una manera usando los nutrientes para que el cuerpo recupere la función que ha perdido. Okay. Entonces de ahí nace el concepto de medicina regenerativa. Esto va dentro del concepto de la medicina integrativa. Okay. Integrativa es que integra lo mejor de las medicinas al servicio del paciente. Wow, okay. ¿Sí? Es decir, si tú vienes a consulta, lo que hacemos es hacer toda una evaluación médica con tu historia clínica completa, una serie de exploración médica ortodoxa, como lo aprendimos en la escuela de medicina, okay, aunado a exploración diagnóstica no convencional, a través de lo que hemos aprendido en los diferentes áreas de la medicina posteriores a este tiempo. Okay. Ejemplo, puntos de acupuntura, puntos de alarma, lectura de pulsos, lengua, y todo esto viene obviamente de medicinas ancestrales como la medicina ayurvédica, okay, la medicina tradicional china, que nos enriquece muchísimo en cuanto al tema de la medicina, y es a donde estoy convencido la medicina va a apuntar
afortunadamente empieza a migrar un poco este concepto ortodoxo de la medicina clásica que ha dominado durante pues, los últimos 100 años y que definitivamente es muy buena en el tema de diagnóstico, pero muy pobre en la terapéutica todavía, porque está muy enfocada en el control de síntomas. O sea, ya el último foco que se encendió, del resultado de algo que hay atrás, ¿o qué? Así es, sigue siendo nuestra medicina muy valorada, por eso digo integrativa, porque a final de cuentas somos médicos, tenemos que usar un criterio médico, saber cuándo realmente aplica una cirugía, saber cuándo realmente aplica el uso de medicamentos fuertes, poderosos, como una cortisona, por ejemplo, y no usarlo de una manera libre en todo paciente. Sino identificar, o sea, aquí lo que yo estoy sintiendo es que tú estás identificando y yendo específicamente a ver de todo el acervo cultural y de investigación y formativo que tienes, pues darle aquello que exactamente necesita el paciente, o sea, te das tu tiempo entonces para platicar o analizar ahí al paciente y ver exactamente cómo lo puedes ayudar mejor, es lo que veo. Sí, de hecho, esos son los fundamentos de una medicina integrativa, de una medicina funcional, y el tercer concepto, que es una medicina holística, es decir, evalúa al ser de manera completa. La parte holística incluye todos los cuerpos que el ser humano tiene. Dentro de la medicina también en Europa se ven materias como biofísica, en donde ya se ve el campo energético del paciente y sabemos claramente que existen campos eléctricos, campos magnéticos, que influyen directamente en una materia que sí llevamos en México, en América, en medicina, que se llama bioquímica. Es decir, la biofísica incide en la bioquímica y eso va generando alteraciones en la estructura y en la función, que es como un principio elemental en medicina y lo aprendimos cuando éramos estudiantes. De hecho, 3 materias básicas que todo médico no debiese olvidar, pues son la materia de bioquímica, la materia de fisiología y la materia de patología estructural y funcional. Quien me escuche medicina en toda América Latina, los médicos colegas, espero que ustedes sí entiendan. Recordarán libros como el de fisiología médica, aquí tenemos el de Gannon, por ejemplo. El libro muy famoso es el de Harper, por ejemplo, de bioquímica. Aquí tenemos un libro de bioquímica interesante, ¿verdad?, del Dr. Wett. Órale, y todas esas páginas las tienen que leer. Y todas estas páginas las leemos en la carrera de medicina. El tema es que cuando estamos estudiándolos, muchos pasamos de noche y la realidad se hace muy tedioso. El estudio de las materias básicas es donde más dificultad tienen los estudiantes de medicina al principio, pero es lo que es la medicina de verdad. Yo le llamo la medicina de verdad porque está basada en fundamentos fisiológicos, bioquímicos y, cuando hay enfermedad, fisiopatológicos. Entonces, aquí viene claramente, es la vida, ¿sí?, a nivel molecular. Sí, como que esa es una parte que al menos personas como yo que no estamos en el tema de la medicina, pero lo que estoy tratando de entender es que es identificar que al final de cuentas, aunque seamos seres que nos veamos completos como un ser humano completo, o sea, lo que nos está formando, moléculas, átomos, células, eso es lo que tú estás aprendiendo o aprendieron en esos libros. Sí, claro, esto es lo que aprendemos en medicina. El tema aquí rescatable es que cuando empiezas a estudiar materias de bioquímica después de que te gradúas, vuelves a recordar la fisiología, vuelves a recordar cómo ocurre la enfermedad. Aquí está un libro bastante usado, ¿no? Sí, ya veo que sí. ¿Y cómo ocurren las enfermedades? Es formidable poder entender en este libro de Robbins de patología y estructural y funcional. Me llama mucho la atención que se nos olvida a los médicos, la mayor parte de las veces, que toda alteración de la función y de la estructura nace a nivel celular. Y más aún dentro de la célula. Nace en un nivel bioquímico molecular que está
generándose en ese mundo interno de la célula, que son los organelos. Ok. Dentro de los organelos, tú recordarás cuando estudiamos biología en prepa, hace algún tiempo, no muy lejano. No, claro, por supuesto, no tanto. Teníamos una materia que era biología, sí, y ahí claro. vimos la célula. Sí, de eso sí me acuerdo, de la célula. Entonces, nuestro público que nos escucha recordará que quizás si tuvo un buen maestro de biología, hizo algún proyecto de la célula, sí, donde le ponían los nombres a cada organelo interno, como el núcleo, como la membrana celular que rodea, como la mitocondria, que es apasionante las funciones de la mitocondria hoy día, a como la aprendimos hace tiempo, que solamente se conocía que era para producir energía en el cuerpo humano. Sí, hasta ahí me quedé nada más. Bueno, pues ese mundo, ¿verdad?, que aprendimos a ese nivel es lo que hoy rige la medicina. Sin embargo, te digo, nos hemos desviado un poco porque en los últimos 2 años de carrera, ya que estamos en clínicas, habitualmente empezamos a prescribir por lo que los laboratorios o los representantes médicos nos vienen a decir. Le sugieren acerca de situaciones específicas. Claro, es parte de la industria, es parte de la labor, ¿verdad? Sin embargo, creo yo que aún a ese nivel tan importante, ellos, lo que es la industria farmacéutica, tienen un rol fundamental. Y creo yo que debe de estar mucho más orientado hoy día, como ya está viendo laboratorios a nivel mundial, muy orientado hacia mejorar la función de la célula, más que hacia cubrir un síntoma, que muchas veces las mismas fórmulas farmacológicas lo que hacen es generar un impacto negativo en la salud. Y por eso hoy día sabemos que a nivel mundial la tercera causa de muerte es prácticamente el uso de medicamentos. Entonces es un tema delicado, a la vez es un tema para reflexionar por todo el público en general y por los médicos. Y el público en general porque pone en manos su salud de nosotros los médicos. Y realmente necesitamos cada día más como población hacernos responsables de nuestra salud. Ese sería el punto fundamental para que no caigamos en enfermedad. Claro. A ver, no sé, pero bueno, yo sí como que quisiera ir un poquito despacito y aclarar algunas cosas. Sí, claro. Que quizás por ahí alguno, igual que yo, se esté preguntando, y quisiera como que resumir un poco, entender una cosa. Sí. Me hiciste recordar lo de la célula, y es cierto, y lo que me vino a la mente, y eso es algo que no sé si compartan esto conmigo, es que como la célula no la puedo ver, cuando yo al menos estaba estudiando, pues no la podía ver, y dije, lo que está sucediendo ahí, pues quién sabe qué será, y pues no lo pude yo en ese momento encajar en que esas diminutas cositas que están adentro de la célula me pudieran impactar en mi salud. Hoy lo que estoy escuchando contigo es que lo que sucede adentro de la célula, eso que está ahí a nivel químico, a nivel molecular, a nivel fisiológico, impacta directamente en mi salud, pero yo no la veo. Entonces yo no la veo, y yo como una persona común y corriente que acude con un doctor como tú, por ejemplo, pues yo llego cuando ya me pasó algo. Pero eso que me pasó, a lo mejor esa erupción, o a lo mejor ese malestar de cabeza en el estómago o lo que sea, tiene un origen a nivel, o sea, interno celular, es lo que tú me estás diciendo. Es correcto. Y ese origen, que es el que yo no puedo ver, es el entender eso, es lo que tú has estado estudiando a lo largo de todos estos años, de cómo poder identificar y solucionar el problema ahí, o solucionar el problema, ya no solucionarlo nada más afuera, sino también desde adentro. Claro, fíjate que cuando yo salgo de la carrera de medicina traía la inquietud de hacer la especialidad de homeopatía y acupuntura en México. Sin embargo, siguiendo un poco la tendencia de cómo nos van formando en la escuela, decidí irme por esta área de la medicina familiar y la medicina interna. Y 10 años después de haber salido, me hice un cuestionamiento
cuando se trata a un paciente, vamos a poner un ejemplo como una enfermedad dermatológica como la psoriasis. Sí, uy, sí estamos muy incapacitados todavía con la terapéutica, es lo que te decía, estamos muy limitados, porque ¿qué se usa? No, pues te ponen cremas, es lo que yo he visto, y te untas cremas y en la mañana y en la tarde y en la noche. Es más, fíjate, parece mentira, pero no lo programamos. O sea, yo tuve psoriasis de adolescente. Y recuerdo, ahorita que estás diciendo esto, recuerdo que yo me tenía que untar una pasta negra en las noches y me tenía que vendar porque pues no sé qué era, ¿verdad? Pero y al día siguiente para quitarme la pasta me tenía que bañar con favo, no me acuerdo con qué cosa para que se me quitara. Pero pues la verdad es que no se me quitaron con eso, o sea, no, con esas pastas que me estuve poniendo como que se me bajaron, pero no se me quitaron. Y sí tengo que reconocer ahorita que lo estás diciendo porque me hiciste recordar, tomando homeopatía fue como finalmente se me quitó. Allá te estoy hablando de hace mucho tiempo, pero esto que me dices de estarte untando pastas, pues nada más se me bajaban, pero me dejaba de poner esa pasta y me volvía a salir. Mira qué interesante tanto tiempo de conocernos, sí. Tania, y no sabía ese pedacito de tu historia, pues bueno. De tu vida. Bueno, ahí tienes un ejemplo claro y vívido de lo que hace la medicina integrativa, a través en este caso de la homeopatía, que es un tratamiento que integramos cuando el paciente lo requiere. Bueno, esa incapacidad me llevó a hacer el diplomado de homotoxicología, en donde empezamos a tener un beneficio en los pacientes, como tú bien lo tuviste, y de ahí nos abrimos a poder ver otras opciones de salud para nuestros pacientes. Preguntaba sobre el tema del mundo de la fisiología. Justamente este tipo de estudios posteriores se basan justamente en la fisiología, en la bioquímica y en cómo se desarrolla la enfermedad. A eso se le llama fisiopatología. Fisiopatología, patología de enfermedad. Entonces, lo normal es que nuestra célula funcione perfectamente bien, es decir, está haciendo su función adecuada, tiene una fisiología normal. En el momento que te sale una placa de psoriasis, ahí se alteró la bioquímica, se alteró la fisiología y nos dio una alteración de la estructura y de la función en las células, en los tejidos, en ese caso dermatológico, generando una placa roja, descamativa, inflamatoria, ¿sí? Y este tema de inflamación es básico hoy día en la salud y en la enfermedad. O sea, el tema de inflamación, porque tú decías hace rato algo bien interesante, está ocurriendo algo dentro del cuerpo, pero no lo vemos. No, o sea, hasta que sale algo y lo que queremos es que eso que está aquí en mi piel, pues se quite. Y pienso que yo en este tiempo pensaba que al ponerme eso se me iba a quitar, pero porque no lo quería ver en la piel. Pero ahorita estoy entendiendo que no era nada más en la piel donde me lo tenía que quitar, que es en donde cuando integro el tema de la homeopatía, además de las cremas, como que algo sucedió también adentro, ¿es eso? Es correcto, internamente se cambia completamente la fisiología que va a impactar finalmente en un tejido que es muy visible, que es la piel, ¿no? Que es un órgano de protección muy sensible. Y bueno, ahí justamente en esa parte interna se alteró la fisiología, se generó una fisiopatología y lo que tenemos que regresar es la función. Habrá gente del público o colegas médicos que se pregunten, pero bueno, hay una base genética también. La base genética es bien interesante hoy día porque efectivamente son genes que ya pasaron papá y mamá y que podemos traerlos. Yo puedo traer el gen de la diabetes por mi abuela, normalmente la diabetes pasa más por el lado materno, hacia los hijos, mi padre la padeció y yo pudiese también tenerlo, ¿verdad? Sin embargo, he hecho acciones concretas en mi vida con la finalidad de no padecerlo, es decir, tener dormido el gen. Esto es bien interesante. Entonces yo puedo traer genes, si me hacen un genoma, un estudio de genes, para ver qué tipo de patologías puedo tener y sobre esa base hacer lo necesario a través de una modulación de la expresión de los genes. Este concepto es bien interesante, modulación de la expresión de nuestros genes. A eso se le llama epigenética. Eso es nuevo, ¿no? Es muy nuevo, está ya estudiado.
Hay doctorados en todo el mundo que han estado estudiando sobre la epigenética. Donde más estudio hay ahorita es en todo el tema del impacto de la nutrición, de los fitonutrientes en los genes, modulando genes buenos para que se enciendan y los genes que no son tan buenos se modulan para que se mantengan apagados. ¿Sí? Ok. Hoy, por ejemplo, sabemos por los últimos estudios que hay en Harvard, hace 2 años, Harvard publica que hay un fitonutriente conocido como antocianidina, que le dan el color, por ejemplo, a ciertos alimentos. Uno de ellos es el frijol negro. Por ejemplo, los berries, la zarzamora, la mora. En México tenemos el capulín, que es la cereza mexicana. Ay, no la conocía. ¿Sí? El maíz azul, por ejemplo, ese sí. tiene estas antocianidinas que dan ese color. También la uva, desde luego, ¿verdad? Ahí tiene otro polifenol que se llama resveratrol. Pero prácticamente estas antocianidinas, que tienen una gran familia, o sea, digamos que para nuestros amigos bioquímicos, nutriólogos y médicos que nos escuchan y el público en general, los polifenoles tienen varias clasificaciones. Y uno de ellos son las antocianidinas. Bueno, estas antocianidinas fueron las que estudió Harvard y salió publicada en una revista muy prestigiada de nutrición, el Journal of Clinical Nutrition. Y lo más sorprendente, y va con relación a lo que te dije hace un momento, es que ellos dicen que una dieta rica en alimentos con antocianidinas y suplementación, es decir, suplementos alimenticios o nutracéuticos que contengan antocianidinas, son capaces de prevenir una diabetes. Es decir, incidieron en la expresión genética, incidieron en los genes de un paciente que trae los genes para padecer la enfermedad. Y tomando esto, quiere decir que no permiten que se prenda ese gen. Es correcto. Y si no se prende el gen, no hay diabetes. Ay, pues yo quiero 2 de esos. ¿Me explico? Entonces, lo fascinante del mundo de la medicina funcional, de la nutracéutica, de la nutrición ortomolecular, que son todos estos estudios posteriores a mi preparación, tienen que ver con esto. Y es lo que me apasiona tanto. Y es a donde va la medicina, donde apuntala la medicina, y que en estos últimos 15 años hemos estado tanto difundiendo con la gente, con el público, en conferencias de salud y con nuestros colegas médicos, que hoy ya abiertos también, porque esto es una cuestión de sentido común. Sí, pues bueno, sí. Es una cuestión de sentido común. Cuando el médico siente que no es ya por ahí, cuando el médico se empieza a dar cuenta que es cierto que un medicamento tan simple como el acetaminofén puede llevar a un niño al hospital por una toxicidad en su hígado y que lo único que lo puede sacar de un cuadro agudo es un nutriente, ¿verdad? Como que cambias el paradigma, o sea, como que haces estremecer un poquito, ¿no? Claro. Y esto quienes nos está escuchando que es médico se va a dar cuenta que es cierto. O sea, usamos cisteína para tratar a un paciente con una toxicidad por acetaminofén. Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos que tenemos que ir rescatando para que cada día tengamos una medicina humanizada. Y esta parte de lo humanizado es no nada más entenderte a ti como paciente, verte como un ser total, que siente, que ama, que puede traer un cuadro emocional en este momento, mucho estrés a nivel mental, y que esto va a impactar directamente tu salud. Entonces, si te das cuenta, esta es la medicina holística. No, pues bueno, yo creo que a mí que me ha tocado estar del lado del que consulta, pues obviamente aprecio mucho cuando el médico también pues se interesa un poco más por mí, no nada más por el granito que tengo, sino que trata de identificar todo lo que hay alrededor, todas las demás causas que pueden tener que ver con la situación que yo estoy padeciendo. Y pues a veces las consultas, si ustedes no me dejarán mentir, o sea, son súper rápidas porque, o sea, 15 minutos, bueno, sobre todo en el seguro y esos lugares, o sea, es muy rápido, no te dan ni oportunidad de platicar o explayar y como que prácticamente nada más vamos a que nos den una receta y el poder tener un espacio más de más confianza también para platicar con el doctor, sentirnos escuchados, o sea, eso yo pienso al menos que nos
ayuda también a nosotros como pacientes, y no nada más ir por un medicamento, sino encontrar la causa de por qué me estoy sintiendo mal, qué puedo hacer para cambiarlo. Siento que como pacientes a veces nos hemos acostumbrado a que nada más me tomo la medicina y eso es la solución. Y yo lo que veo es que alrededor ahí sigue habiendo, o habemos personas que con padecimientos que no, o sea, no se terminan de quitar por más que me tomo el medicamento, y yo siento que falta de mi parte como paciente hacer algo más. ¿Qué pudiera ser ese algo más que tengo que hacer? Lo que tú has dicho es de gran valor, Ania, porque estar sano es una decisión personal. Órale. Estar sano es una decisión personal, y cuando yo decido estar sano, implica responsabilidad. Sí. Y esa responsabilidad es contigo mismo. Es bien importante lo que acabas de decir, porque un factor elemental hoy día del tema de salud tiene que ver con cada uno de nosotros, con voltearnos a ver, con volver a reconstituir al ser, recuperar esa esencia del ser humano, que es en esencia amor, y que a partir de voltearme a ver nuevamente, de rescatar esa parte emocional formativa que todos los seres humanos tenemos entre los 0 y los 7 años, donde merezco sentirme amado, aceptado, reconocido y valorado. Cuando yo reconstituyo eso, cuando vuelvo a darme cuenta que yo no soy lo que se ha creado hoy día, el resultado de toda mi historia, y yo rescato el camino del alma, el camino del ser, entonces el ser humano nuevamente vuelve a amarse completamente, y en ese momento se abre un portal enorme para sanar. Y lo primero que se sana es el alma. Por eso la medicina del alma, la medicina sintergética, va muy enfocado a eso, primeramente. Y a partir de que empiezo a sanar el alma, empieza a curarse el cuerpo. Claro. Como que el cuerpo está más bien manifestando o gritando una enfermedad del alma, ¿es lo que me estás diciendo? O sea, esto es muy cierto, esto es muy real, y así es como ocurre. De hecho, cuando empezamos a ver a un paciente, esta parte que decías de ser escuchado es lo más importante. Saber escuchar, saber qué lo trae aquí, por qué, y poco a poco, conforme hay confianza, comodidad en el paciente, se va abriendo y podemos ayudarle mucho más a que una patología crónica de años pueda cambiar en los próximos días o meses. No, bueno, veo que eres un médico que está preparado con un arsenal, o sea, seguimos platicando y me sigue sacando un as bajo la manga y otra cosa y otra cosa. Eso me da, al menos a mí, un poquito de la explicación de por qué hay tantos títulos. Digo, aquí no se alcanzan a ver, pero está la pared llena, amigos, y veo que estoy platicando con un hombre que es médico, pero que es un médico interesado también en sus pacientes, y eso me trae precisamente, pues, escuchando pues el nivel de conocimiento que tienes, de experiencia, digo, nos dijiste hace rato desde cuando entraste a estudiar al TEC, o sea que ya llevas un camino recorrido. Estoy entonces intrigada en toda esta gama de herramientas que utilizas y conocimientos. Estoy intrigada de ver por qué en tu consulta tienes estos productos, de esta línea de productos de Sankey Global, como lo que es el Inner 7, lo que es el Chronoid y lo que es el Velash. Digo, son productos que yo conozco desde hace tiempo, pero me llama la atención venir a tu consulta y descubrir que tú también los tienes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? A ver. Bueno, es muy interesante que me lo preguntes. A uno como médico, pues muy frecuentemente nos llegan personas que nos vienen a ofrecer productos de nutrición, sobre todo si saben que tú te dedicas al área de la nutrición clínica, nutrición ortomolecular. También eso, o sea, también eso hace esto.
Es común que te lleguen a ofrecer productos. Ajá. Entonces uno como médico tiene que uno ofrecer lo mejor a su paciente. Okay. El mejor producto que tengas al alcance. Cuando uno empieza a estudiar el área de medicina funcional y nutrición ortomolecular, vemos que hay fórmulas magistrales que ya puedes tú prescribir a través de farmacias en los Estados Unidos, por ejemplo, que en México no está acostumbrado a tener. Fórmulas magistrales, yo recuerdo cuando terminé la especialidad que empezábamos a recetar algunas fórmulas para la piel magistrales, pero no como las fórmulas que se preparan, por ejemplo, para poner un intravenoso, un suero con un medicamento que va en la vena, no tenemos. Entonces tienes que ver qué opciones tienes, porque con todo ese conocimiento, ¿cómo lo vas a llevar a la práctica y aplicarlo a tu paciente? Claro, ok. Yo recuerdo que hace aproximadamente casi 15 años hice un diplomado de medicina de longevidad o antienvejecimiento en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Posteriormente, el mismo diplomado lo tomé como alumno y como profesor en el TEC de Monterrey. El diplomado de longevidad. Y en el diplomado de la UNAM conocí a un médico ginecólogo de la ciudad de Guadalajara, que hoy es un entrañable amigo, el doctor David Alcántar. Y hicimos juntos ese diplomado. Ajá. En ese diplomado recordamos mucho de la bioquímica que aprendimos en la escuela, de los libros que te comenté hace un momento. Recordamos mucho de bioquímica, mucho de fisiología, y parte de eso que aprendimos tenía que ver con la función mitocondrial. Las funciones que tiene esa pequeña estructura dentro de la célula, que es el frijolito que hicimos en el proyecto. De la cual ya muchos de los mortales comunes y corrientes no nos acordamos. Ese proyecto de secundaria y prepa. Y nos decían, bueno, la mitocondria funciona para generar energía. Ahí nos vinieron a decir otras funciones importantísimas. Una de ellas, por ejemplo, de las funciones de la mitocondria es que tiene una función directa en la regulación del metabolismo del calcio. A eso se le llama isostasia del calcio, es decir, mantenerlo en equilibrio, el calcio, dentro y fuera de la célula. Eso es vital para muchas funciones fisiológicas, como el que sus huesos no se descalcifiquen, la contractibilidad de los músculos, del corazón, la cuestión de la hipertensión arterial, en fin. ¿Todo eso pasa ahí adentro? Muchas funciones tienen que ver el tema del calcio, y eso lo regula la mitocondria. Entonces, hoy día patologías como, por ejemplo, la hipertensión, patologías como la preeclampsia, que es una enfermedad en el área ginecológica, donde aumenta la presión en la mujer embarazada y pone en riesgo la vida de ambos. Bueno, hay que modular y hay que regular la mitocondria para que esto impacte en la fisiología de toda la estructura placentaria o de toda la estructura del endotelio vascular. Entonces, esa es una de las funciones. Otra de las funciones importantísimas de la mitocondria es justamente un concepto que se llama apoptosis. Apoptosis, que traducido para nuestros amigos quiere decir muerte celular programada. Esta muerte celular programada la podemos entender de una manera muy sencilla cuando un tejido de una zona del cuerpo requiere ya morir esa célula porque ya envejeció. Vamos a hablar de un ciclo biológico, por ejemplo, de la piel, que puede ser, dependiendo de la zona de la piel, entre 14 y 21 días. Así es. La mitocondria le dice al núcleo que esa célula ya tiene que morir, echa a andar el ciclo reproductivo, el ciclo de diferenciación celular y el ciclo que tiene que ver con crecimiento celular. Cuando la apoptosis no se lleva a cabo, entonces se genera un fenómeno de inmortalidad celular, y eso se traduce en lo que conocemos como un cáncer. ¿Así se forma el cáncer? O sea, ¿por qué una célula no se murió cuando se tenía que morir? En esencia, una célula se convierte en inmortal, se sigue reproduciendo de una manera desordenada. Ese es el concepto general del cáncer. Es muy complejo, porque incluye diferentes aspectos bioquímicos y moleculares, pero en términos generales para nuestros amigos es que esa instrucción que debió haber dado la mitocondria al núcleo
no se está ejerciendo porque la mitocondria no está funcionando bien. Y ahí quiero entrar un tema muy interesante, porque la mitocondria, haciendo una analogía práctica, es como si fuera la bujía de tu auto. Pues, si la bujía no funciona, tu auto no funciona. Es el que hace la combustión de la gasolina. En este caso, la mitocondria es la que hace la combustión de nuestra gasolina, que es nuestro alimento. Okay. Exactamente, nuestro oxígeno y nuestro alimento entra a la mitocondria, glucosa y oxígeno, es transformada en la mitocondria, en las membranas internas, en dióxido de carbono, agua y una molécula energética por excelencia que se llama ATP, que es lo que nos mantiene a nosotros con vida, nos mantiene con vitalidad. Entonces, cuando esa mitocondria está, digamos, quemada, está sucia, está intoxicada, está enferma, no hace sus funciones como debe, y eso hace que a la larga la misma toxicidad que hay en toda la célula, no nada más en la mitocondria, se extienda al núcleo y hay mutaciones, que mucho del tema del cáncer es que la célula muta, pero la principal mutación está en el ADN mitocondrial, porque ya no está vital esa mitocondria. Pues yo no sé ustedes, pero yo estoy descubriendo aquí algo muy interesante, o sea que la mitocondria es mucho más importante de lo que yo me hubiera imaginado, pero ¿esto ya se sabía o es información reciente? Porque, bueno, yo no, como que tengo recientemente, apenas en los últimos 2-3 años he estado aprendiendo más y más acerca de la mitocondria, pero te escucho y me vuelvo a sorprender de lo importante de la función mitocondrial y de que esté trabajando adecuadamente. ¿Ya se sabía esto desde hace mucho? Bueno, sabemos las bases celulares, en biología celular pues aprendemos todo esto, sin embargo no se le da la importancia que tiene en medicina, sí, es importante. En la clínica. Todas estas materias hay que llevarlas a la clínica para que el médico pueda aplicarlas en su consulta y entonces hacer una verdadera medicina donde el objetivo principal es regresarle la función al órgano que lo ha perdido. Entonces, pero un punto importante es que todo este tema de nutrición mitocondrial pues es muy reciente. Yo te decía que hace 15 años que aprendimos sobre nutrición mitocondrial, nos decían los médicos españoles que esto estaba en investigación y estaban diciendo una gran verdad. Porque estaba en investigación desde hace más de 15, 20 años. Sin embargo, hace 10 años ya existen nutrientes mitocondriales que se comercializan en Europa y en Japón en base a estos adelantos científicos que ha habido. Uno de los más importantes estudios a nivel de fitonutrientes mitocondriales se han hecho en Japón, se han hecho en Francia, se han hecho en España, en el Instituto Pasteur, en el Instituto de Biología Molecular en Alicante, España. En fin, hay mucha ciencia. En Estados Unidos, el doctor Weissig, que es uno de los médicos que más ha estudiado sobre nutrición mitocondrial, sobre mitocondrias y cáncer, por ejemplo. Él es colega y socio de investigación del doctor Marvin Edeas, uno de los científicos más prestigiados también a nivel mundial hoy día, que es parte de un clúster de científicos en el Instituto Pasteur que están enfocados a generar salud a nivel mundial a base del estudio de la fisiología, de la bioquímica, de la fisiopatología y de la acción de los nutrientes, en este caso fitonutrientes, a ese nivel, a nivel mitocondrial. Es el último punto en el que hay que poder trabajar. Claro, entonces esto sí es muy nuevo para muchos médicos, para mucho público en general, es muy nuevo. Y es fácil poder llevar los nutrientes hasta ese nivel de la mitocondria, o sea, me refiero, o sea, si la mitocondria o la célula está en buenas condiciones, esto llega fácilmente, y si ya está enferma, o sea, ¿cómo le haces para, cómo sabemos si un nutriente está llegando hasta la mitocondria o no? Pues, o sea, estamos diseñados de una manera perfecta. Sin embargo, con los años vamos perdiendo esa salud, esa capacidad de sanarnos y autorregenerarnos. Nuestro cuerpo lo sabe, tiene una sabiduría infusa que sabe hacer las cosas. No damos órdenes para que más de
de 300, 500 funciones bioquímicas en este momento se están realizando en ti y en mí, y no estamos dándole instrucciones, no estamos diciéndole al corazón que late porque hay un sistema autónomo que lo regula, que está así diseñado de una manera perfecta. Sí, eso es una cosa maravillosa, somos asombrosa. Un milagro viviente. Sí, así ¿sí? es. Y hoy la ciencia se acerca mucho a entender ese milagro, esa fisiología, y acercarle al ser humano ingredientes terapéuticos de origen natural bajo investigaciones de alto nivel, en donde puede hacernos llegar hasta una pequeña estructura como la mitocondria, nanopartículas a través de la nanobiotecnología muy orientada hacia la naturaleza, en donde pueda llegar una pequeña partícula a la mitocondria y generar un efecto de recuperar la patología hacia una fisiología normal, una bioquímica normal dentro de la mitocondria. O sea, recuperar de que se esté enferma o enfermándose a que recupere su salud. A que recupere su salud. Entonces, cuando hoy nos enfocamos en la célula y recuperamos la función de todos sus organelos, particularmente la mitocondria, lo que hacemos es prácticamente lo básico. Y cuando hacemos lo básico, hacemos todo, porque al cuerpo le das la oportunidad de que se recupere a sí mismo. Bueno, eso al final de cuentas, pues sí, el cuerpo de que se sana a sí mismo es algo, pues para mí a veces sencillo de ver cuando pues me corto y a lo mejor nada más me pongo agua y jabón y de repente 2-3 días después pues ya hasta se cerró, ni supe ni cómo se cerró. O sea, el cuerpo tiene esa capacidad o esa inteligencia. Así es. Y bueno, esto es lo que me maravilló a mí, en base a tu pregunta inicial, me maravilló a mí el saber que había, o que el futuro de la medicina iba a estar basada en el estudio de la mitocondria y ayudar a que la mitocondria recuperara su bioquímica y su fisiología. Entonces, con esto resumimos, el futuro de la medicina hoy día está fundamentado en la nutrición mitocondrial. En la nutrición mitocondrial, que permite que una estructura como esta recupere su función, y muchas de estas que acabo de mencionar hace unos momentos, también, que son básicas para una fisiología adecuada de todos los demás organelos que se encuentran ahí. Pero entonces, el futuro es la nutrición mitocondrial, y entonces eso me lleva a una pregunta: ¿cómo nutro o alimento a mis mitocondrias? O sea, ¿qué tengo que comer pues para nutrirlas o para ayudarlas a que estén mejor? O sea, ¿qué tengo que cambiar? Porque seguramente algunos hábitos tendré que cambiar yo. Claro, hago un paréntesis en el tema de la nutrición. Sí, claro. Yo te puedo decir que esta perfección nosotros la podríamos mantener así, funcionando, si nosotros estuviéramos viviendo en una comunidad donde todo sea orgánico, aire libre, donde no hay contaminación ambiental, donde no existen pesticidas, donde no existe el estrés, donde todo es felicidad. Y tú sabes que ese mundo ¿En dónde está ese lugar? La mayor cantidad de la población a nivel mundial se ubica en grandes urbes. Pues sí. Es poca gente la que vive de esta manera. Así es. Comiendo de una manera muy orgánica, basada en alimentos vivos, que están nutridos por la energía solar, que se transforma en una energía química a través de la fotosíntesis, ¿verdad? A través de estos cloroplastos, que por cierto son como primas hermanas de las mitocondrias, tienen el mismo origen ancestral, ¿verdad?, de las bacterias, ¿verdad?, que existían en el mar. ¿Y cómo dijiste? Cloroplastos. Cloroplastos, ¿y esos dónde están? En las plantas. En las plantas. Entonces hacen la fotosíntesis, producen energía, y de ahí prácticamente toman la energía solar, transforman la energía solar en una energía lumínica, se transforma en una energía química, que es lo que nos alimenta, ¿verdad? Y obviamente teniendo alimentos vivos con esa gran carga energética, nosotros mejoramos la fisiología de nuestro cuerpo, de todas las células, y ayudamos definitivamente a las mitocondrias. Eso es de manera natural. Podríamos decir, entonces un paciente que come muy bien no necesita un nutriente mitocondrial. La respuesta es sí lo necesita, porque yo te pregunto, volviendo a la analogía del auto, si tú le pones la mejor gasolina que existe en el planeta a tu auto, ¿nunca lo afinas?
No, de cualquier manera, o sea, ahí como que se desgasta y tienes, o sea, hay un desgaste. Hay que afinarlo, hay que afinar, ¿no? darle mantenimiento al carro y las bujías son fundamentales. Entonces, aquí el concepto es, yo me alimento sanamente, Okay. bajo ciertos principios de alimentos vivos que nos da la naturaleza, Okay. principalmente, y tomo la decisión, la responsabilidad de mejorar mi salud a través de lo que conozco hoy por la ciencia, que existen mitocondrias, existen organelos en mi cuerpo, y por eso hoy decido, por esta información que me comparte mi amigo el doctor David Alcántar, que se entera de que existían unos nutrientes mitocondriales, Okay. y aprendiendo esto hace casi 15 años sobre la nutrición mitocondrial y el futuro de la medicina, me hace clic. Okay. Y digo, ¿cómo? Lo que tanto necesitamos aplicar en nuestro consultorio, que en ese tiempo que aprendí el diplomado no había nada, al menos conocido aquí en México, y estos señores no lo sabían. Ya se estaba gestando esto, y por eso te digo que hace 10 años ya se comercializa en Europa en farmacias nutrientes mitocondriales. Okay. Me llama tanto la atención que le digo, me habla y me dice, Rafa, tengo algo que compartir contigo, ¿te acuerdas de lo del diplomado? Y ahí me comparte la información de unos nutrientes de un laboratorio franco-japonés, me manda toda la información por correo electrónico, le empiezo a analizar, y ahí nace la intención y el deseo de estudiar más acerca de esto. Y bueno, resultó que estos nutrientes mitocondriales ya tienen sus varias patentes. O sea, ya hay sustento. Ya hay sustento científico, Okay. había estudios clínicos, que por primera vez en mi vida alguien llega conmigo con sustentos de manuales científicos escritos por ellos. O sea, ¿hay sustento de estos nutrientes? Claro, aquí les muestro al público, por ejemplo, este es un manual de investigación, ¿verdad? Okay. Aquí está el laboratorio, ¿verdad? Innovation Labo, ¿verdad? En Japón. Vemos que es un manual de investigación de una patente que se llama Orisod, con un enfoque muy importante, que es, ¿verdad? Que dice que mejora los antioxidantes. Así es. Endógenos. Los antioxidantes endógenos, es decir, una de las funciones de la mitocondria es producción de antioxidantes enzimáticos, se llama endógeno porque lo produzco yo, Okay. en mi mitocondria, y que son los más importantes para una fisiología adecuada de la célula. Entonces hay estudios clínicos a través de manuales científicos. O sea, ese manual está sustentando lo que este producto, que se llama Velash. Así es. A México, como no está regulado por COFEPRIS los nutracéuticos, llega como un suplemento alimenticio. Pero en Europa y en Japón es realmente un nutracéutico que está incluido en fórmulas médicas que se venden en farmacias. Y aquí dice Orisod, no sé si se alcanza a ver, que es la información del manual que tenía hace un momento. Aquí dice Orisod en sí. Así entonces es. Este nutriente está sustentado con este manual de investigación. Es un manual de investigación. Aparte hay muchos artículos científicos médicos que hay sobre los principios activos que incluye en este caso la patente de Orisod. Okay. Tiene un nombre comercial que se llama Velash. Y estos ingredientes activos que contiene Orisod son ingredientes que vienen de plantas milenarias, de una sabiduría ancestral que los científicos han llevado a la investigación y han constatado y han comprobado que tiene un efecto directo en la mitocondria. ¿Cómo llegar a la mitocondria? A través de otra patente. La primera patente se llama Orisod Enzym. La siguiente patente se llama de Bellatec, que es la forma en cómo una fermentación de bacterias hace que el metabolito que se encuentra adentro, que es un principio activo, un ingrediente que se encuentra adentro del romero, que es la planta medicinal, y el olivo, salgan y se potencie su efecto terapéutico y puedan ser luego ya puestos en el sobrecito de Velash, que es el que pues tenemos aquí, tú y yo, que ya lo y que vamos hemos a preparado. Decir salud para nuestros amigos que están viéndonos. Sí, es un buen momento para que ustedes, si tienen su Velash en casa, se lo puedan tomar también.
una vez preparado ya el velage, lo que ocurre es que entra a tu cuerpo, ¿verdad? A través de una nanopartícula. Esta nanopartícula también tiene su patente, y esta nanopartícula, que mide entre 5 y 9 nanómetros, tiene la capacidad de llegar a la célula. Es una molécula que se conoce en medicina, en biología, como anfifílica, es decir, que puede atravesar agua y grasa. Entonces atraviesa la doble membrana lipídica de la célula, atraviesa las membranas de la mitocondria y llega hasta la zona donde tiene que actuar, mejorando un principio bioquímico fundamental que se llama ciclo de Krebs. Es donde se produce la molécula de ATP. A través del ciclo de Krebs se produce la molécula de ATP, que es el ciclo que yo aprendí en homotoxicología por el doctor Rekebeck, que es el más importante de todos para evitar enfermedades crónico-degenerativas. Fíjate, desde el doctor Rekebeck hace 60 años en Alemania ya se estaba estudiando esto. Llega el doctor Marvin Ideas y su equipo de colaboradores, siguen estudiando este tema mitocondrial y se dan cuenta que efectivamente la mitocondria es responsable de más de 250 enfermedades crónico-degenerativas. Como que rescatan esta información para poner en el nivel de importancia la mitocondria, o sea, que darle la importancia que quizás se había perdido un poquito de vista. Es correcto. Y fíjate algo interesante que hoy relaciono mucho con el conocimiento nuevo. Rekebeck decía, hablo a nivel molecular, que cuando tenemos un exceso de glucosa, esa molécula de glucosa en el citoplasma de nuestra célula, que es esa agüita que está dentro de la célula donde nadan todos los organelos, la molécula de glucosa se parte en dos moléculas. Y esas moléculas se llaman ácido pirúvico. Esas moléculas, cuando se tiene demasiada glucosa y demasiado ácido pirúvico, ahí se genera el primer impacto en la célula. Y dice el doctor Rekebeck, cuando tenemos un estancamiento del ciclo, que es como un relojito perfecto que va teniendo sus pasos, cuando se estanca ahí el ciclo, es mayor riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas. O sea, desde ahí, si algo ahí sucede, claro, es donde se empieza a gestar todo. ¿Y por qué se estanca ahí? Por un exceso de glucosa, exceso de azúcares. Hoy la Organización Mundial de la Salud, en el 2014, publica, el 5 de marzo del 2014, que un ser humano no debe de consumir más del 5% del total de su dieta en carbohidratos refinados, azúcares y harinas refinadas. Eso equivale, Jania, a aproximadamente 5 cucharitas de azúcar al día, o el equivalente a 25 gramos. 5 cucharitas de las cafeteras. De las cafeteras, no se vayan con que otras cucharas, ¿verdad? Cucharita cafetera. Y para nuestros amigos, para que se den cuenta cuánto es eso, ¿sí? Un café de Starbucks tiene 45 gramos de azúcar. Un refresco de color naranja, ¿sí? De una marca comercial aquí. ¿Los de color naranja? Sí, tiene aproximadamente 78 gramos de azúcar, 16 cucharitas de azúcar. El refresco de color naranja y los que son de otro color, como color negro, van variando. 16 y 14, inclusive los productos de dieta tienen azúcar. Los productos de dieta tienen azúcar. Los productos de dieta tienen azúcar. O sea, por eso a veces no puedes bajar, aunque estés tomando productos de dieta. Así es, hay estudios muy serios, ojo, ¿sí? Del consumidor aquí en México y en los Estados Unidos que hablan sobre esto. Entonces, el acúmulo de azúcares es la causa número 1 de que nuestra mitocondria no funcione. Y hay una razón especial. Cuando se carga de azúcar, el cuerpo, desde que está circulando en tu sangre, existe un fenómeno que se llama autooxidación de la glucosa. Cuando hay hiperglicemia y permanece mucho tiempo en el cuerpo, se genera este fenómeno de autooxidación. Y cuando se genera este fenómeno de autooxidación, ahí empieza un fenómeno que se llama estrés oxidativo. Cuando llega esta glucosa también en exceso a esa mitocondria, ahí se genera el 90% de la oxidación celular, ocurre dentro de la mitocondria. Y esa oxidación lo que hace es que dejen de funcionar o empiecen a funcionar mal. Genera una gran cantidad de unos tóxicos o unos
sustancias, ¿verdad? Vamos a llamarle así, que se llaman radicales libres, que básicamente es a nivel molecular, son unos electrones que afectan y que impactan las membranas, la mitocondria, el núcleo, y esos radicales libres son altamente patógenos. Por eso nuestro sistema natural en tu célula tiene antioxidantes endógenos enzimáticos para compensar esa oxidación. O sea, estamos preparados para combatir esa situación. Claro, eso se llama balance redox. Entonces estás equilibrado, no hay ni exceso de antioxidantes ni exceso de radicales libres, estamos en un equilibrio redox. Okay. Y lo que hace Velage es llegar a la mitocondria, limpiar la mitocondria, mejorar la bioquímica del ciclo de Krebs, ayudar a que la cadena de electrones sea más eficiente, produzcas mejor energía, ATP, y prácticamente el tema de los radicales libres se modula, y de esa manera la mitocondria empieza a funcionar mejor. Ese es donde actúa el Velage. El Velage. Claro, produce mucho más agua, mucho más energía, modula la oxidación y tiene efectos también fuera de la mitocondria, como mejorar la microcirculación, como mejorar la inflamación celular, en donde los estudios clínicos nos marcan claramente que para nuestros amigos médicos estos conceptos les van a sonar familiares. Por ejemplo, la proteína C reactiva es un biomarcador de inflamación. Entonces mejora la proteína C reactiva en porcentajes muy altos, la interleuquina 1, la interleuquina 6, son sustancias que normalmente medimos cuando un cuerpo está inflamado, muy comúnmente en todas las enfermedades inflamatorias, pero muy comúnmente en enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿no? También, y entonces esos marcadores vemos que se equilibran o se reducen tomando un nutriente mitocondrial, como en este caso Velage, que ayuda a que se regule, ¿sí? O se equilibre. Eso es lo apasionante, Jania, y eso es lo que a mí como médico estoy empezando a entender. Me llamó la atención tanto esto, viniendo de un amigo confiable, médico, que dijo, ¿sabes qué? Esto no puede ser verdad. Fue tan maravilloso, que fue lo que nos enseñaron en el diplomado. Se fue a París directamente, él tiene su propio testimonio, se fue a París, se fue a un congreso de fertilidad a nivel mundial, donde vio claramente el impacto que tiene la mitocondria en la fertilidad humana. Ahí conoce al doctor Harold Moreno, uno de los científicos importantes en investigaciones en fertilidad, médico colombiano y científico. Se conocen, hablan del tema de las mitocondrias, hablan del tema de fertilidad, hablan de los nutrientes mitocondriales, y ahí prácticamente es donde constata la ciencia que hay atrás y el respaldo que hay atrás de un nutracéutico como Velage. Wow, o sea, eso es lo que tenemos nosotros con el Velage, todo ese respaldo, toda esa certeza. Y es lo que a un médico como yo nos da la certeza de poderlo prescribir. Sí, bueno, un médico como tú que trae tan fresco toda esta información bioquímica, o sea, molecular, de estar, pues como decimos en algunos grupos dentro de Sankey, o sea, regresar a los básicos, como que mencionabas que a veces esta parte de estos estudios los ves muy al principio de la carrera de medicina, pero se pasan para seguir al tema quizás más propio de las enfermedades, y me estás hablando de un regreso a los básicos, al básico de entender el funcionamiento a nivel microscopio o nanométrico o químico del cuerpo humano. ¿Es por ahí? Claro, es regresar a lo básico, es regresar a generar un impacto en la fisiología, en la bioquímica, en la estructura de la célula, como principio elemental para tener una mejora en la salud. Entonces, cuando nosotros como médicos y como pacientes empezamos a enfocarnos en esto, nuestra vida cambia completamente. Podemos tener testimonios en nuestra propia persona, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestros pacientes, porque hay algo que está sustentado. A mí, cuando yo fui por primera vez a conocer al doctor Billy de Deas a la Ciudad de México, a mí me dejó muy claro y muy impactado algo como médico, y yo creo que a cualquier persona que hubiese escuchado esto hubiese sido de la misma manera. El doctor Billy de Deas nos dijo,
nosotros como científicos estamos enfocados en tener el mejor producto demostrado a nivel mundial que tiene una función en la mitocondria y de acceso adecuado, de que sea accesible para el público. Que eso es fundamental, porque existen muchos productos que pueden actuar, no muchos, pero existen algunos productos que pueden actuar a nivel mitocondrial, pero son muy, muy costosos, siguen en fases de experimentación, y esto, bueno, la historia que tiene hoy día permite que lo tengamos acceso, que tengamos la oportunidad de ser parte en una clínica como esta, parte de los protocolos integrativos, como prácticamente es el número uno, porque cuando yo empiezo a modular la mitocondria, pues prácticamente le doy oportunidad que el paciente se vaya recuperando más rápido, más allá de que podamos usar homeopatía, acupuntura, nutrición integrativa. Viene a formar parte de todo tu set de herramientas terapéuticas, de todo lo que tú conoces. Pero conociendo la fisiología y la bioquímica, hoy día es parte fundamental de darle este tratamiento a los pacientes. Entonces, a mí me queda claro, con todo lo que nos ha dicho el doctor Vigil de Deas. Él fue director científico del Instituto Pasteur, tiene maestrías y doctorados en bioquímica, en todo lo que es biología, y es un experto en microbiota a nivel mundial, ¿verdad? Es parte de este clúster de científicos, junto con el que fue premio Nobel, el doctor Luc Montagnier, el doctor Vincent Nicole, Marvin Edeas, doctor Weissy, en fin, una serie de científicos que están atrás, respaldando todo esto. Me queda muy claro que hoy la relación de la microflora intestinal con la mitocondria es de lo más importante que hoy un médico debiese voltear a ver para mejorar las funciones generales del cuerpo, donde entra el tema de problemas de circulación, de microcirculación sobre todo, problemas de inflamación silenciosa, toda la cascada de inflamación, ¿verdad? Todo el tema de expresión genética, todo el tema de modulación de estrés oxidativo y balance redox, todo el tema de función mitocondrial, ¿verdad? ¿Y qué nos podrías hablar ahorita con todo esto del estrés calórico? Porque creo que eso podría estar relacionado con este otro producto, ¿no? Que también sí, maneja la línea de Sankey, que es este producto que se llama Cronuit. ¿También este producto tiene algún sustento? Fíjate que Cronuit me gusta mucho. Hay un estudio muy interesante en el Instituto Pasteur sobre el Cronuit, un estudio conocido como Melanie Rubin, donde se demuestra claramente el impacto positivo de la patente de Cronuit, que se llama ONR, Auxilia Night Reset, que tiene principalmente ver cómo actúa el producto ante una carga glicémica. Y ya hablamos un tanto del tema del azúcar y del impacto negativo que tiene en nuestro cuerpo. Y para eso estos científicos crearon un producto con esta patente ONR y con una patente que se llama TOC. La patente ONR tiene estas antocianidinas de las que hablábamos. Sí. Exactamente. Tiene olivo también, tiene romero también, que tienen principios activos muy interesantes, como ácido carnósico, ácido rosmarínico, como hidroxitirosol, oleoeuropeína y estas antocianidinas. Tiene también la patente TOC, que está hecha de catequinas del té verde, sin cafeína, es decir, no tiene efectos colaterales. Y la función de esta mezcla de fitonutrientes es para poder tener una solución para el síndrome metabólico. Solución para el síndrome metabólico. Y eso a mí me impactó. Solución para el síndrome metabólico. Teniendo el problema en México de obesidad que tenemos y la antesala de la obesidad, que es el síndrome metabólico, es decir, antes de que haya obesidad hay una disfunción en la regulación de la homeostasis de la glucosa y de la acción de la insulina como llave maestra en los canales que conocemos médicamente, científicamente como canales GLUT, por donde entra la glucosa, y la insulina sirve para abrir estos canales, modular. Hay una resistencia a esta insulina y entonces los científicos se orientan a uno de los grandes males a nivel mundial, que es esto, el síndrome metabólico y la antesala de la diabetes y de la obesidad. Y entonces me estás diciendo que esta patente ONR, que es Auxilia Night Reset, que está dentro de
este producto que se llama Cronoid, en ese manual dice que soluciona el síndrome metabólico. Así es, soluciona el síndrome metabólico, probado clínicamente por el impacto que tiene. Uno de los grandes premisas que le aprendí al doctor Villedeas es que Cronoid tiene la capacidad de modular el estrés oxidativo. Ellos fueron los primeros en demostrar clínicamente que modulaban el estrés oxidativo que era generado por una comida altamente grasosa y altamente azucarada y harinosa. Ahí en el estómago es donde se empieza a generar el estrés oxidativo. El primer estrés oxidativo que tenemos es por eso a veces me siento así como que embalado después de una, pues, ¿qué será? Unos tacos de barbacoa, después con un menudo. En realidad, fíjate la correlación interesantísima. Muchos de nuestros amigos que nos están viendo, quizá después de que comen algún alimento, se inflaman. Sí. Esto puede llegar al grado de que tomas agua y te inflamas. Sí, y la gente relaciona esto con la colitis. Sí. Y puede ser que traiga un problema de síndrome de colon irritable, definitivamente, pero no necesariamente es el dolor que genera o la inflamación que genera después de comer. Esta inflamación generada después de comer es conocido como un fenómeno que se llama migración leucocitaria. Es decir, un fenómeno que hace que el alimento actúe como un cuerpo extraño en la mucosa gástrica y eso genera una acción de inmunidad que hace que migren tus defensas, tus glóbulos blancos hacia esa zona. Tuvo una carga de un alimento que fue tóxico y genera esa respuesta inmune. Entonces migran los leucocitos y genera inflamación. Bueno, precisamente para evitar esto, nace Cronoid y con el tema del síndrome metabólico, es decir, el día de tu cumpleaños, si tú quieres tomarte un pastelito, ¿verdad? Te lo puedes tomar, te lo puedes comer. Pero una rebanada, no todo el pastel, ¿verdad? Una rebanada de un dedo. Sí. Y al mismo tiempo te preparas una taza de Cronoid calientito. En ese momento se va a amortiguar aproximadamente un 25% de esos glúcidos. No se van a absorber gracias a que las antocianidinas actúan a nivel de enzimas tan importantes como la alfa-amilasa y la alfa-glucosidasa, que hace que el 100% de esos carbohidratos no se absorba. Entonces, ya hay muchos estudios sobre el Phaseolus, que es el frijol negro, y otros Phaseolus, que hacen que tengamos este beneficio. El segundo beneficio del Cronoid es que cuando tú tienes ya una carga que cayó a tu estómago, que va a ser absorbida en el siguiente paso a nivel duodenal con todas las enzimas digestivas de los carbohidratos, se absorba de una manera muy lenta el carbohidrato, es decir, que no se absorba en forma de pico, que es comúnmente como se absorben los carbohidratos refinados, en forma de pico, que hace el famoso pico glicémico, y que es lo que normalmente nos explican cuando un paciente requiere conocimiento de qué es lo que está pasando en su cuerpo. Es decir, tomarte una carga de dulce hace que suba rápidamente tu glucosa en forma de montaña rusa, sigue la insulina, da el bajón rápidamente, genera muchas veces hipoglicemia, y esa hipoglicemia, es decir, bajos niveles de azúcar, hace que nuevamente se despierte el deseo de comer y volvemos a comer algo dulce y se genera ese fenómeno de montaña rusa que finalmente va a impactar tanto nuestro páncreas, que va a generar fatiga en ese órgano, las células beta del páncreas ya no generan una insulina adecuada y aparte pues todo el impacto en la mitocondria, el impacto en los genes y todo lo que se va modificando. Una cascada de problemas y situaciones que no nos damos cuenta, o sea, porque pues, nos comemos el pastelito, la merienda, la cena y después la cena después de la cena y como que son productos o platillos que nos gustan, los amigos, y no nos damos cuenta que estamos cayendo en un círculo vicioso de estar dañando y estar como que activando a nuestro cuerpo para que trate de mantenernos sanos, ¿no? O solucionar ahí el estrés que se causa por esos alimentos. Claro, aquí realmente de manera práctica el Cronoid lo podemos usar siempre que tengamos una carga glicémica, siempre que tengamos una comida pesada, inclusive grasosa. Yo siempre lo recomiendo tomar en el momento que terminamos ese alimento o durante la ingesta del alimento para amortiguar esto. Volviendo con el tema del síndrome metabólico, una vez que ya se absorbió la carga glicémica, el azúcar,
una vez que ya está en el torrente circulatorio, lo que hacen las antocianidinas, particularmente una molécula que se llama delfinidina, eso es lo que tenemos aquí en el manual científico. La delfinidina lo que hace es ayudar a que la glucosa baje de una manera normal, ¿verdad? Baje de una manera, haz de cuenta que podemos hacer una analogía con un medicamento conocido en el mundo médico como metformina, que ayuda a que el paciente regule sus niveles de glucosa en sangre, ya que está en sangre, ¿verdad? Entonces esa es otra de las funciones interesantes del Cronuit. Y obviamente sigue teniendo los efectos del Velage porque tiene oligo y romero también. Otra de las funciones importantísimas de Cronuit es que ayuda mucho a la digestión. Tanto Velage como Cronuit fueron diseñados en su origen en mejorar a través de los metabolitos activos, vamos a hablar de nutrimentos, a nuestra flora intestinal. Es decir, los nutrimentos que trae Cronuit y que trae Velage mejoran la flora intestinal, hacen que nuestra flora benéfica se reproduzca de una manera normal y tengamos un equilibrio entre lo que se conoce como flora patógena y flora saludable. Este equilibrio sano es lo que permite que un ser humano se mantenga saludable. Entonces, estos metabolitos sirven de alimento para las bacterias, se le conocen normalmente como prebióticos, y esto hace que esta flora esté mucho más saludable. Por eso tanta importancia de este grupo de científicos con el proyecto de microbiota de prácticamente desde el año 2015 hasta el 2025, ¿no? Hay que tener un equilibrio sano entre, ambas bacterias, las buenas y las malas. Claro, cada una tiene una función dentro de nuestro organismo, y aquí lo que deben predominar son las bacterias saludables. La familia de los lactobacilos, la familia de las bifidobacterias, la familia de las levaduras saludables como el Saccharomyces boulardii, y obviamente disminuir muchísimo el tema de cándida, disminuir muchísimo el tema de los Clostridium, entre otras, ¿verdad? Y esto es lo que hacen los metabolitos activos de Velage y de Cronuit. Por eso Cronuit ayuda mucho a la digestión, y también tiene otros prebióticos como la pectina, ¿verdad? Que viene de la manzana, que permite que tengamos un aporte de fibra, y por eso es que los pacientes mejoran también esa parte de ir mejor al baño, ¿no? Que para muchos es muy importante, porque ¿qué sería lo normal? Y te voy a hacer esta pregunta porque ¿qué es lo normal de las evacuaciones? Vamos, como decimos, ir al baño, lo normal es una vez a la semana, cada tercer día, ¿qué es lo que debería de ser? Porque allí con eso me he topado algunas inquietudes. Fíjate que esto cambia culturalmente, cambia porque la alimentación de cada sociedad es distinta, de cada cultura es diferente, pero desde el punto de vista bioquímico, fisiológico, nosotros tenemos un reflejo que se llama reflejo gastrocólico, que cuando vemos fisiología del sistema gastrointestinal aprendemos, y que es que cada vez que cae alimento a nuestro estómago, hay una zona neural, ¿verdad?, que se rige por el sistema nervioso, que estimula el ámpula rectal para ir al baño. Pues lo fisiológico sería que comes y vas a evacuar el alimento anterior. Ese sería como lo normal, y normalmente pues podría ser 3 veces al día. En nuestra cultura, con que vaya una persona una vez al día, principalmente en el horario donde el intestino grueso tiene mayor aporte del Qi, que es la energía vital, el Qi, eso es parte de la medicina china, que es entre 6 y 8 de la mañana. Ir al baño en la mañana, la mayor parte de la población se despierta y va al baño. Es porque el intestino grueso es cuando más energía tiene. Eso no sabía, Sí, entonces, con que vaya una vez al día, podríamos decir que está ya dentro de un margen saludable, pero he tenido pacientes que tardan 7 días en ir al baño. ¿Y eso es un problema? Pues altamente tóxico, altamente tóxico. Mucho del tema de las enfermedades en el sistema donde nacen, o en el órgano donde nacen, es en el colon, porque se retiene tanto la parte del alimento digerido que ya no es de utilidad, que tiene que excretarse, que esto genera una absorción de toxinas altas, y por otro lado va generando un impacto local
en la pared intestinal, Okay. que va a generar posteriormente enfermedades como pólipos, que son lesiones precancerosas, como divertículos, que son lesiones donde se debilita la pared de la mucosa y de las otras membranas del intestino, se hacen unas bolsitas, divertículos, o cáncer de colon, por ejemplo, el mismo síndrome de colon irritable. Entonces, esos síntomas tempranos que tiene un paciente, como inflamación de su intestino, como gastritis, ronchas en la piel, fatiga crónica, dolores de cabeza. ¿Todo eso está relacionado con el colon? Todo está relacionado, Sí. ¿sí? Con intoxicación, con toxicidad, ¿verdad? Wow, okay. Entonces es importante cuidar esta parte del intestino como parte fundamental de nuestra salud. Decía el doctor Bernard Jensen, todas las enfermedades nacen en el intestino, y lo mismo decía Hipócrates, el padre de la medicina, con respecto a este tema. Okay. Y por eso hoy mucho de la terapéutica que hacemos es ayudar a que el paciente restablezca su sistema gastrointestinal, y a partir de ahí mucho de su patología mejorará. Es muy importante y clave en las enfermedades autoinmunes, y muchas veces nuestros amigos y colegas reumatólogos no lo consideran cuando es parte fundamental. Hemos tenido el reconocimiento de algunos reumatólogos por cómo se ha impactado en la salud de sus pacientes y ven un cambio espectacular. Dices, si no lo veo, no lo creo, ¿verdad? Muchas veces impacta mucho más un testimonio de salud que a veces todo lo que es la base científica y todo lo que se estudia. Claro. Porque un testimonio siempre será un testimonio, y para mí como médico, tanto la evidencia científica como la evidencia clínica a través de la mejoría del paciente son importantes en el mundo de la salud. Sí, no, pues los testimonios siempre arrasan. Y finalmente, ¿qué me puedes compartir de este último producto que se llama Inner 7? No quiero dejar pasar la oportunidad de darle otro punto importante al Cronuit, porque el Cronuit, a través de las catequinas del té verde, particularmente una molécula que se llama epigalocatequina galato, tiene una función importantísima en la regulación de la apoptosis. ¿Sí? Igual que lo hace el ácido rosmarínico del romero. Okay. Entonces, imagínate una célula que está no funcionando adecuadamente, que se está reproduciendo anormalmente. Estas catequinas, la antocianidina, el ácido rosmarínico, tiene la facultad de ayudar a que la apoptosis vuelva a regularse, y con eso podemos evitar, o hemos visto que algunos pacientes que están tratándose con su médico oncólogo tengan una ayuda muy importante en su proceso de tratamiento, de quimioterapias, de radioterapias, o inclusive cuando se hacen su cirugía, para ayudarles en este proceso del cáncer. Entonces hemos visto que tiene un impacto muy muy importante el Cronuit ahí por estas moléculas. Y también, pasando al tema del buen dormir, mucha gente no puede dormir. Sí, que toman pastillas para dormir. Este producto tiene ya los estudios clínicos demostrados que ayuda a elevar las ondas alfa cerebrales. El Cronuit. El Cronuit. Okay. Y con esto nos ayuda a estar más relajados, menos ansiosos, más alegres. Entonces, un paciente que no puede dormir, que anda un poco deprimido, que tiene un efecto de ansiedad, el Cronuit le ayuda mucho a mejorar esta situación también. Claro, siempre yo digo, es importante primero limpiar la célula. Claro. Velage, para nuestros amigos que nos ven, es como limpiar la casa primero. Okay. Luego ponerle como un protector, como un teflón, como si le pusieras un teflón a tu sala después de haberla lavado. ¿Eso cómo que lo haces? Para evitar que se siga ensuciando, se hace con el Cronuit. Okay. Limpiamos con Velage, protegemos con Cronuit. Okay. Y luego finalmente llegamos al producto que me estás preguntando, que es el Inner 7, que también tiene sus estudios clínicos. ¿También? Okay. ¿Sí? Aquí tenemos un complejo biomineral marino, ¿verdad?, que tiene como finalidad ayudar a poner todo en orden en esa casa, poner todo en equilibrio. Es un gran regulador metabólico porque tiene ingredientes minerales, tiene oligoelementos marinos que son muy compatibles con el plasma del ser humano. Okay. En cantidad, ¿verdad?, y desde luego en la calidad, ¿verdad?, orgánica, que permiten que vaya a cada una de las estructuras celulares donde se requiere el mineral. Estos minerales, hablamos por ejemplo en primer lugar del magnesio, que tiene más de 300 funciones
metabólicas en nuestro He organismo. escuchado mucho acerca de la importancia del magnesio y ahorita que me dices cuántas funciones tiene, pues ya veo por qué. Así es, hay estudios muy interesantes sobre el tema del magnesio. Ya el agua de mar la estudió muchísimo el doctor Quinton hace muchos años en Francia. En Japón se recuperan todos estos estudios que hay sobre el agua marina y se empiezan a hacer también estudios clínicos muy interesantes, y en realidad es fabuloso cuando uno se mete a estudiar todo el tema del agua de mar y cómo impacta en nuestra salud. Es muy difundido en Europa, en Francia, en España, en Italia, en países sudamericanos como Chile, Argentina, que van mucho a la vanguardia, en Colombia, que van mucho a la vanguardia de este tipo de medicina, en donde se enfocan en tener elementos que nos otorga la naturaleza para poderle ayudar al paciente. Entonces es un nutracéutico que tiene por cada sobre de 2 mililitros de agua hipertónica concentrada, filtrada, purificada de agua de mar, tiene aproximadamente 110 miligramos de magnesio, que es una excelente dosis que muchos pacientes en México y en otras partes no consumen, porque no consumen las verduras que tiene este mineral. Claro. Entonces, prácticamente el magnesio nos puede ayudar, por ejemplo, a relajar el músculo, temas como la fibromialgia, donde hay mucha fatiga, donde hay dolor. Muchos deportistas y atletas en México lo toman porque les ayuda mucho a la recuperación de su entrenamiento. Del ejercicio. De su entrenamiento, así es, aparte de tomar Velash como un recuperador de la mitocondria también. El magnesio ayuda muchísimo en la regulación del tránsito intestinal, que es fundamental para que haya un buen tránsito en el intestino. El magnesio, fíjate lo interesante, entra 5 veces en el ciclo de Krebs. Al que me platicaste hace rato. Si no hay magnesio, el ciclo de Krebs se empantana, se estanca. Entonces, mucho de la fatiga que tienen las personas que siempre andan cansadas es por falta de magnesio también. Entonces, el magnesio entra en el ciclo de Krebs, por eso es tan importante. El magnesio es muy importante en nuestro sistema nervioso también, para ayudarnos a tener un mejor dormir, un mejor sueño. Entonces, nos podemos pasar toda una entrevista hablando del magnesio. Nada más del magnesio. Tiene selenio, por ejemplo. Sí, o sea, no es lo único que tiene, no es nada más magnesio, o sea, tiene más minerales. Sí, es apasionante para quien ha tratado a sus pacientes con oligoelementos, elementos traza, minerales. Es muy, muy importante para nuestros pacientes tener un equilibrio en ese nivel. Regula todo lo que es el eje hormonal, precisamente porque estos minerales actúan en glándulas como el páncreas, en glándulas como la tiroides. Ahí actúa, por ejemplo, las hormonas tiroideas son hormonas selenio dependientes. Quiere decir que si no hay selenio, no hay conversión de estas hormonas de las inactivas a activas. Entonces, mucho del tema de la tiroides tiene que ver con fisiología del metabolismo de estos minerales. Por ejemplo, el zinc es otro de los nutrientes importantísimos. Hoy se le ha relacionado mucho al zinc con el tema del autismo desde que el bebé está en el vientre materno. Si hay deficiencias de zinc, ¿sí? Si hay deficiencias de magnesio, impacta directamente al bebé. Entonces, son los últimos estudios que hay sobre el tema de autismo y zinc, por ejemplo, también sobre la disfunción mitocondrial en autismo. Es muy, muy importante. Un niño que empieza a tratarse de autismo con todo el protocolo completo, que incluye hacer los estudios adecuados para hacer diagnósticos precisos de sus alergias o intolerancias alimentarias, el tema que tiene que ver con los ácidos orgánicos que se producen por bacterias dentro del intestino, de metales pesados, entre otros estudios. Es muy importante que un paciente empiece a limpiar su mitocondria y darle los minerales necesarios para que vaya mejorando su función intelectual, su concentración, su foco, y ahí el magnesio es muy importante, por ejemplo. Entonces sería el magnesio, el INER 7 y el Velash. El Velash, claro. Entonces el INER es apasionante estudiarlo. Es un producto que por su naturaleza y lo fácil que penetran los minerales traza en nuestro cuerpo, impacta muy rápido.
Entonces yo es un nutriente que doy normalmente, o les sugiero a los amigos que a veces recomiendan algo para algún familiar, que lo den en tercer lugar. O sea, limpiamos primero Village, luego protegemos con Cronit y finalmente el INER 7, ya que el paciente se adaptó a todo esto. Uno como médico y con el conocimiento que tienen los colegas, pudieses prescribirlo al mismo tiempo. Tienes un deportista que viene con una lesión, puedes dar Village e INER inmediatamente para que impacte a la salud inmediatamente. O sea, sí se puede, se puede dar, así es. Entonces, básicamente el INER pues, es un bioregulador de oligoelementos interno, con mucha de la fisiología y el metabolismo de los minerales y con los ejemplos que te acabo de comentar. No, pues ha sido, bueno, una charla, más bien ha sido una cátedra lo que has compartido con nosotros. Ha sido, no sé amigos, pero para mí me ha parecido delicioso y además muy enriquecedor, con mucha información que ya conocía, pero un muy buen número de información que no la tenía tan fácil y que me ha permitido pues como que generar muchas conexiones. Yo quisiera nada más cerrar esto, bueno, estos nutrientes cualquiera los puede tomar o tengo que ir a consulta contigo para que me los prescribas o cómo es, o sea, retomar este último tema que me decías de cómo sugerías tomarlos, ¿sí? Para las personas que nos están escuchando y pues a lo mejor también alguna última observación para los médicos que también seguramente nos están escuchando. Lo más maravilloso de esto es que a México, por cuestiones de regulación sanitaria, llegan como suplementos alimenticios. Okay. Por sus estudios clínicos están en el Vademecum médico, los médicos lo pueden verificar en el Vademecum. Y la forma en que llegan a México es a través de una empresa comercializadora global, ¿verdad? Que se llama Sankey Global, y a través de una tienda virtual cualquier paciente o cliente lo puede comprar en línea. O sea, no hay ningún problema, lo puede comprar cualquier persona que se interese. Cualquier persona lo puede comprar porque tiene esa regulación y no tiene que ser prescrito por un médico. Para nuestros amigos médicos, lo que les puedo decir es que está toda la ciencia atrás. Acabamos de estar en el Instituto Pasteur. ¿El Instituto Pasteur en dónde? En París. ¿En París? En París, así es. ¡Qué sorpresa! El centro de investigación más importante que hay a nivel mundial, porque reúne a más de 80 centros de investigación a nivel global en las mejores universidades, hospitales y centros de investigación en el mundo. Y este clúster de científicos se encarga de reunir a lo mejor de lo mejor en diferentes temas. Estuvimos en este congreso que tiene que de hecho, nada más porque tal vez no se alcanza a ver, pero dice 17ª conferencia sobre el estrés, la reducción del estrés oxidativo, la homeostasis del redox y los antioxidantes, que fue en el Instituto Pasteur, París, Francia. Este es las memorias en junio del 13 al 15 de junio del año 2016. Así es, acabamos de estar ahí, fue extraordinaria nuestra visita, fuimos atendidos por el doctor Marvin Edeas personalmente, por el doctor Guillí Edeas personalmente, y aprendiendo mucho de todos los científicos que estuvieron exponiendo ahí sus conferencias. Hubo visita de científicos mexicanos del Seguro Social, estuvo por ahí exponiendo a alguien en un póster. Tuvimos también la grata presencia de una doctora de México, también de aquí de Monterrey, una médico especialista en longevidad, que es la doctora Cidelda. Sí, tuvimos oportunidad de convivir con ella, fue invitada directamente por los doctores allá, por sus estudios que tienen superóxido dismutasa, que es esta enzima antioxidante de la que hablábamos hace rato. Pues es grato saber que hay médicos mexicanos como tú y como la doctora Cidelda que están apasionados con este tema también y que ya están pues acudiendo a estos eventos internacionales. Así es, entonces ahí tuvimos la oportunidad para todos nuestros amigos, colegas médicos, público en general, de poder, lo que mi amigo David Alcántara hace 4 años había constatado, lo pude constatar yo precisamente. Y bueno, con la magia de que hoy un concepto acerca del futuro de la medicina, que era la nutrición mitocondrial, podemos tenerlo ya al alcance de muchos pacientes
Y la forma de prescribir es como prescribimos todo, simplemente lo hacemos sabiendo que tenemos un respaldo científico, que sabemos que hay resultados, que impacta, que nos da una gran confianza los doctores EDEAS con una gran trayectoria a nivel internacional, y que esto nos permite que podamos nosotros como médicos prescribirlo de una manera simple, y que el médico que nos está viendo pueda desde su consulta hacer su receta y que su paciente lo pueda adquirir en una tienda virtual, que es muy sencillo de hacerlo, o que le ayude su asistente desde su consultorio a que pueda hacer esta compra ahí mismo, ¿verdad? Entonces es algo muy sencillo, como prescriben muchos pacientes, preguntan ¿y dónde lo compro? Y bueno, se compra así, de esta manera, simple, sencillo, ya hay quien se lo surte hasta la puerta de su casa y sin complicaciones, no tiene que venderse en ningún consultorio, ¿verdad? Porque muchas veces este tema, pues no, por cuestiones de regulación no se hace, sino que se puede hacer a través de esta tienda virtual. Es como se consigue el producto de una manera sencilla para nuestros amigos, y también para los médicos lo pueden hacer de esa manera. Y bueno, prácticamente con esto podemos decir que tenemos tú y yo, Jania, hoy día un nutriente que va a ayudarnos a prevenir todo aquello que predictivamente pudiésemos tener como enfermedad si vemos nuestra historia familiar. Entonces, como un nutriente, yo lo recomiendo como un alimento funcional, un alimento que va a impactar a tus células de una manera positiva, y por eso es que lo recomiendo tomar prácticamente todos los días. Como comemos diario, igual nos alimentamos saludable diario, y si no se alimentan saludable, amigos, con mayor razón tendríamos que tomarlo. Yo le digo a mi paciente, tú tienes diabetes, tú ya te aventaste del avión sin paracaídas. Eso quiere decir que el impacto puede ser quedar ciego por una retinopatía diabética, amputar una pierna por un problema vascular, tener insuficiencia renal crónica por un problema de microcirculación, o la muerte por un infarto, una embolia cerebral, que son las complicaciones de esta enfermedad. Le digo, tomar Velage y tomarte Cronuit o Iner 7 es ponerte el paracaídas. Yo te alcanzo en el aire, te pongo el paracaídas, y de esa manera lo que vamos a hacer es retardar cualquiera de estos síntomas, cualquiera de estas complicaciones, para que tú tengas una mejor calidad de vida, y definitivamente con la posibilidad de que también se retrase el proceso de la muerte de ese paciente. Y esto es para muchas enfermedades, pero eso es prácticamente lo que hacemos hoy día. O sea, de una manera sencilla protegemos a ese paciente que desea cuidarse, o inclusive el que pues todavía le cuesta un poquito de trabajo cuidarse, y decir, bueno, que quiere la píldora mágica. No existe la píldora mágica, pero hoy existe Sanki con este respaldo de productos que nos da mucho sustento para poder tener una mejor calidad de vida para nosotros y para nuestros hijos. Pues está dicho. Hoy, después de toda esta charla, de verdad es imposible que si llegaste hasta este momento, es imposible que digas no sabía. Hoy ya lo sabes, está al alcance de tu mano, o sea, tan fácil como contactar a la persona que te invitó a ver este video, tan fácil como buscarlo. Aquí está, hay doctores como el doctor Rafael Pámanes aquí en Monterrey que puedes contactar, y simple y sencillamente la decisión, creo que lo dejó muy claro el doctor hace rato, la decisión por la salud no depende del médico, depende de ti y de mí, que hagamos algo, y ahí es en donde va a estar la diferencia. Y aquí hay algo que te puede ayudar pues para retardar la situación de salud por la que tú estés viviendo, o continuar mejorándote, porque en Sanki decimos que estos productos son para verte mejor, sentirte mejor y vivir mejor. ¿No es así, doctor? Definitivamente. Hoy la decisión está en ti, de tener una vida con mayor calidad, gracias a un cambio en tu estilo de vida, y gracias a que puedas tomar diariamente un alimento de carácter funcional. Pues muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Gracias por tu placer, tiempo, Jania, amigos. Pues los espero en otra charla con médicos.
Y mientras tanto, tómense su Velash. Hasta luego, amigos. Hasta luego, Bye, salud, bye. Dios los bendice, que estén muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego.